Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Comenzamos en 3 minutos. Comenzamos en 3 minutos, chicos. Vamos a dejar chance que sus compañeros se incorporen a la clase. ¿Ya? Vamos a dejar chance que se incorporen. Muy bien, muchachos, vamos a comenzar entonces el capítulo número 19. Por favor, estamos atentos a la clase. Ya comenzó la grabación. El capítulo de hoy, chicos, es muy importante. Vamos a continuar el estudio de geometría del espacio. ¿De acuerdo? La semana pasada se trató sobre los principios básicos, los conceptos más elementales de geometría del espacio. ¿Qué cosa viene a ser un plano? Determinación de un plano, ¿sí o no? También hemos trabajado, por ejemplo, ángulo entre dos rectas cruzadas, ¿no? Entre dos rectas cruzadas o alabeadas. Luego también hemos trabajado distancia, ¿no? Entre dos rectas cruzadas o alabeadas. Estos conceptos que hemos aprendido la semana pasada son conceptos que se van a seguir utilizando para esta clase del día de hoy. En esta clase vamos a trabajar entonces ángulo diedro, chicos. ¿Está bien? Ángulo diedro. El ángulo diedro va a ser un concepto, bueno, va a ser un angulito que vamos a visualizar en el espacio, ¿ya? Muy diferente al ángulo plano, muy diferente al ángulo plano con el que hemos venido trabajando en geometría plana, ¿ya? Generalmente un ángulo diedro lo podemos encontrar cuando abrimos, por ejemplo, un cuaderno. Al abrir un cuaderno podemos encontrar un ángulo diedro. O de repente, cuando agarramos nuestra laptop y abrimos la laptop, también encontramos un ángulo diedro, ¿no? Justamente al abrir una puerta, también se tiene un ángulo diedro. Profe, ¿qué cosa es el ángulo diedro? Bueno, vamos a recordar algunos conceptos de la semana pasada, pero te voy adelantando qué es lo que vamos a ver de este ángulo diedro. ¿Ya? Ángulo diedro, chicos. Ya la clase es ángulo diedro. Por acá se me ha escapado ángulo triedro, ¿no? Se me ha escapado. Solamente es ángulo diedro, ¿ya? Solamente es ángulo diedro. Profesor, ¿y ángulo triedro qué cosa es? Bueno, si gustas, te voy a colocar unos conceptos básicos de ángulo triedro, ¿ya? Pero te voy aconsejando, ángulo triedro no viene en San Marcos, ¿ya? Solamente vamos a ver ángulo diedro. Y justamente planos perpendiculares también. Por acá lo voy a indicar, por acá lo voy a indicar, ¿ya? Entonces vamos a ver el ángulo diedro, su definición, notación y elementos, y la medida del ángulo diedro, ¿no? Y luego hablaremos sobre planos perpendiculares. ¿Qué son planos perpendiculares? Por ejemplo, así nomás, ¿no? Un ejemplo sencillo podría ser el piso y una pared. El piso y una pared, planos perpendiculares. ¿De acuerdo? Ahí está, una idea, ¿no? Una idea rápida. Y los teoremas que se cumplen en planos perpendiculares, ¿no? ¿Qué teoremas se podrán cumplir por acá al tener planos perpendiculares? Seguramente hablarán sobre las rectas contenidas en los planos perpendiculares, ¿no? Seguramente. Y aquí hablando de rectas, ¿no? Justamente también tenemos que recordar, en la clase pasada se realizó
el teorema de las tres perpendiculares, ¿sí o no? Y yo tomé bastante insistencia en este teorema. Entonces, justamente no debemos olvidar los conceptos de la semana pasada. Si por ahí te has olvidado, te recomiendo que vayas viendo de una vez, ¿no? Que vayas viendo de una vez la clase pasada, la teoría. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahí además dejé bastantes ejercicios resueltos, por si acaso. Entonces, comencemos con la clase del día de hoy. Ángulo diedro. Como te había mencionado, el ángulo diedro, para ser prácticos, ¿ya? Ustedes lo encuentran cuando abren un libro, ¿no? Mira, la diferencia del ángulo plano, que estaba formado por dos rayos que tienen el mismo origen, ¿verdad? Y no forman una línea recta, eso sería el ángulo plano, ¿cierto? Pero cuando vemos un ángulo en geometría del espacio, vamos a ver un ángulo en el espacio, podríamos llamar al ángulo diedro. El ángulo diedro va a ser justamente cuando nosotros intersecamos dos semiplanos. Cuando intersecamos dos semiplanos, la intersección de estos es una recta. Entonces, toda la figura constituida por los semiplanos y la recta va a ser en este caso nuestro ángulo diedro. Como te decía, ¿no? Si ustedes agarran, por ejemplo, un cuaderno, ya, agarran un cuaderno, abren el cuaderno, pero no lo extiendan todo, simplemente abran el cuaderno, formando un ángulo, ¿no? Ajá. Ya, las dos tapas, ya las dos caras forman un angulito. Entonces, una tapa será un semiplano, ¿verdad? Un semiplano. La parte donde se pegan todas las hojas en el cuaderno vendría a ser la intersección. Ahí está la recta. Y la otra cara sería el otro semiplano. Entonces, vamos a definir un ángulo diedro de la siguiente forma. Un ángulo diedro es la reunión de una recta y dos semiplanos como origen, ¿no? El ángulo diedro es la reunión de una recta y dos semiplanos como origen. Entonces, a la recta, que va a ser la intersección de estos semiplanos, se le llama arista del diedro. Y a cada uno de estos semiplanos, juntamente con la recta, se le va a denominar cara. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes tengan, por ejemplo, acá una precisión, ¿no? Una precisión gráfica. Mira, observa, acá tengo un semiplano, ¿verdad? Donde se encuentra el punto F, ¿no? En este semiplano de color rojito. Y acá tenemos otro semiplano que está donde está el punto H, ¿no? Aquí está el punto H. Fíjate que la intersección de estos semiplanos es la recta, ¿sí o no? Acá está la recta, mira. Ah, ya. Entonces, profesor, toda esta figura que está por acá, todo esto, los semiplanos y la recta, que es la intersección, se denomina ángulo diedro. Como te lo dije, ¿no? Como te lo dije, justamente serían dos hojas de un cuaderno, por ejemplo, ¿no? O dos tapas de un cuaderno, ¿no? O cuando abres un cuaderno. O de repente esto puede ser la laptop también, ¿no? Pero acá está una pantalla, en la pantalla y por acá estaría el teclado, ¿sí o no? O de repente, si tú lo miras girando esto, poniéndolo de cabeza, de repente la parte de rojo puede ser una pared y la parte de verde puede ser una puerta, ¿no? Ahí está un ángulo diedro. ¿Dónde más, chicos, dónde más podríamos tener en la realidad, en nuestra realidad, dónde más podríamos tener ejemplos de ángulos diedros? ¿Dónde más? Una bisagra puede ser, ¿no? Ahí está, una bisagra, profesor. Claro, otra cosa, otra forma, ¿dónde encontraría ángulo diedro en la realidad? Ya que tú estás viendo la imagen, dime tú, ¿dónde más podrías encontrar ángulos diedros? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Dónde más? En una caja, muy bien, Tadeus, perfecto, ¿no? En una caja, ¿cierto o no? Profesor, ¿y en una caja dónde está el ángulo diedro? Está el ángulo diedro en una caja. Cuando tú te fijas, dos caras de una caja, justamente estas dos caras van a determinar un ángulo diedro. No solamente está en una caja, también podría estar en una pirámide. Claro, en la parte, vamos a decir, más abajo, en la parte de la base de la pirámide, y una cara lateral, ¿no?, de la pirámide, también estarían formando un ángulo diedro. Entonces, el ángulo diedro lo vamos a encontrar en diversas figuras geométricas en el espacio. ¿De acuerdo? Ah, muy bien, profesor. Muy bien. Claro, ¿no? Ya dije esa idea, Robert, cuando abres tu cuaderno, ¿no? Justamente. Esa fue la idea, la primera idea que dimos, ¿no?
Claro, al abrir un cuaderno acá tenemos una tapa, acá otra tapa, y esta parte sería donde se pegan las hojas, ¿no? La parte de aquí, la recta. Entonces tendríamos, claro, profesor, un ángulo diedro. O podría ser la laptop también, ¿sí o no? Una laptop. Muy bien. Ahora, como te había dicho, ¿no? La recta, jovencito, la recta va a ser denominada ahora nuestra arista. La recta va a ser nuestra arista, la arista del diedro. Y los semiplanos, cada uno con la recta, cada uno con la recta se va a llamar cara. Es decir, este semiplano de color rojo y la recta AB es una cara. El semiplano de color verde y la recta AB es otra cara. Entonces, es fácil reconocer que nuestro diedro tiene dos caras y una arista. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. La recta, que es la intersección, se llama arista y los semiplanos con la recta se denominan caras. Este semiplano de verde con la recta, una cara. El semiplano de rojo con la recta, otra cara, ¿no? Otra cara. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Para un ángulo diedro, solamente por cuestión así de cultura general, debemos conocer que sus caras siempre van a ser regiones convexas. Las caras del diedro siempre van a ser regiones convexas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y bueno, se tiene también, pues, los semiplanos son conjuntos disjuntos, ¿no? Los semiplanos son conjuntos de puntos disjuntos. No hay intersección entre ellas. La recta no es intersección entre ellas, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Daney dice, pensé que griego. No entendí eso, Daney, no entendí bien. No entendí. Notación. La notación para un diedro, ¿sí? La notación para toda esta imagen va a corresponder esencialmente a mencionar la arista, ¿ya? La notación esencialmente para un diedro va a ser mencionando principalmente a la arista. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, si nosotros tenemos toda esta figura, podemos nombrar que esta figura es, ¿qué cosa? Nuestro diedro AB. Nuestro diedro AB. Profesor, pero ¿qué tal si yo tengo de repente alguna dificultad para mencionar? Profe, yo no sé cuál es el diedro AB. Allá, si tú quieres ser más específico, agarras un punto de un semiplano, agarras otro punto de un semiplano y vas a colocar de la siguiente forma. Un punto de un semiplano, la arista y el punto del otro semiplano. Agarras un punto de una cara, la arista y un punto de la otra cara. Entonces nombra de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, acá agarré el punto F. F, A, B, H. F, guión, A, B, guión, H. ¿Esto cómo se lee? Se lee ángulo diedro FABH o simplemente diedro AB. Profesor, no entendí este último. ¿Por qué mejor no le decimos diedro AB? ¿Por qué colocar todo esto, no? Mira, a ver, te voy a explicar. Cuando nosotros teníamos en geometría plana, por ejemplo aquí, teníamos un ángulo, ¿no? Y como no hay lugar a confusiones, ¿cierto? Simplemente a este ángulo le ponemos el ángulo A, ¿no? Como no hay lugar a confusiones, este ángulo sería nuestro ángulo A. Correcto. Pero si yo tuviera, por ejemplo, un rayito por acá, entonces ya no puedo mencionar como ángulo a este ángulo que yo estoy sombreando, ¿sí o no? Ya no, ya. ¿De qué necesito? Necesito tener un punto por acá, por ejemplo, el punto B, y un punto por acá, por ejemplo, el punto C. Entonces, este ángulo va a ser el ángulo BAC. ¿Te das cuenta? Cuando quiero ser preciso, utilizo tres puntitos. BAC. Cuando quiero ser preciso, utilizo tres puntitos. Me apoyo en otro, ¿cierto? Me apoyo en otros dos puntitos cuando quiero ser preciso. Pero si no hay lugar a confusiones, si solamente está así, entonces digo
ángulo A, ¿no? Ángulo A, porque no hay lugar a confusiones, solamente hay un ángulo, ¿cierto? Ah, muy bien. Pero en este caso, tenemos solamente un ángulo diedro. Todo esto es un ángulo diedro. Ah, entonces decimos simplemente diedro AB. Como te dije, esencialmente se menciona a la arista. Esencialmente se menciona a la arista. ¿De acuerdo? Muy bien. Chicos, por favor, necesito que me digan si estamos claros con la notación de ángulo diedro, si estamos bien con la definición de ángulo diedro, si se está entendiendo claramente. Por favor, ten en cuenta la notación, porque esto es algo muy importante. A la hora de ver los problemas, van a presentarse distintos ángulos diedros. Y es importante conocer la notación para no confundirnos, para saber exactamente con qué ángulo diedro estamos trabajando. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa viene a ser el ángulo plano de un diedro o el ángulo rectilíneo de un diedro? Ángulo plano o ángulo rectilíneo de un diedro. ¿Qué cosa viene a ser eso? A ver, el ángulo plano o ángulo rectilíneo de un diedro va a ser el ángulo determinado por dos rayos perpendiculares en un punto de la arista que pertenezcan cada rayo a una cara. ¿De acuerdo? Vale decir, el ángulo plano va a ser el ángulo determinado en un punto de la arista desde donde se trazan dos perpendiculares a la arista. Y las perpendiculares están contenidas en cada cara. Una en cada cara, por supuesto, ¿no? Es el ángulo cuyo vértice es un punto cualquiera de la arista y sus lados son perpendiculares a dicha arista y se encuentran en las caras del ángulo diedro. Por ejemplo, voy a ubicar aquí un punto O en la arista AB y voy a trazar este rayo perpendicular a la arista AB. Este rayo perpendicular a la arista AB pertenece o está contenido en esta cara. ¿De acuerdo? Pero también por este punto voy a trazar otro rayo perpendicular a la arista que esté contenido en la otra cara. Entonces, fíjate, por este punto tracé dos rayos perpendiculares a la arista AB. Los rayos, cada uno de ellos, están contenidos en cada cara. Entonces, este ángulo X o Y, va a ser el ángulo plano o ángulo rectilíneo de nuestro diedro AB. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es el ángulo plano? Prácticamente va a ser un planito, mira, va a ser un planito que llega de forma perpendicular. ¿A qué cosa? Un planito que llega de forma perpendicular a la arista, ¿no? A la arista. ¿Te das cuenta o no? Un planito que llega de forma perpendicular a la arista. ¿Te das cuenta o no? ¿Ves? Ahí está, mira. Un planito que llega de forma perpendicular a la arista. Justo en ese punto. ¿Te das cuenta? Ah, ya entendí, profesor. Ahora, ahora, para calcular la medida del ángulo diedro, necesitamos encontrar el ángulo plano en el ángulo diedro. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos aquí nuestro ángulo plano, entonces la medida del ángulo plano será la medida del ángulo diedro. ¿De acuerdo? Si para un ángulo diedro tú ya encontraste su ángulo plano, entonces la medida del ángulo diedro es igual a la medida de su ángulo plano. Por ejemplo, para este gráfico ya encontramos el ángulo plano, ¿verdad? Este ángulo X o Y es el ángulo plano del diedro AB, ¿cierto? Entonces, la medida de este ángulo X o Y, es teta.
Este valor teta es la medida del ángulo diedro, o simplemente medida del diedro AB. Medida del diedro AB, mira cómo se representa, ¿no? Mira cómo se simboliza. Medida del diedro AB igual a teta. Vuelvo a repetir, la medida del ángulo diedro es la medida de su ángulo plano. La medida de su ángulo plano. ¿Yo, chicos? Muy bien. Ahora, para algunas preguntas vamos a utilizar para calcular el ángulo diedro, la medida del ángulo diedro, vamos a utilizar, no digo para algunas, casi para todas, casi a un 80% para ustedes, ¿no? Casi a un 80% para ustedes, van a necesitar del teorema de las tres perpendiculares. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí aparece una nota. ¿Qué dice la nota? En el siguiente gráfico, con ayuda del teorema de las tres perpendiculares, hemos ubicado el ángulo rectilíneo o ángulo plano del diedro BC. Observa la figura. Observa la figura. A ver, tú por acá tienes dos caras. Fíjate, ve. La cara ABC que está en la parte de abajo, y la cara BPC, y la cara BPC. ¿Cuál es la arista del diedro? ¿Me puedes decir, por favor, cuál es la arista del diedro? ¿Me puedes decir cuál es la arista del diedro? La arista del diedro, ¿cuál sería? Las caras son ABC y BPC. ¿Cuál es la arista del diedro? Dímelo. ¿Cuál es la arista del diedro? Escríbelo, anótalo. La arista del diedro sería BC. La arista del diedro sería BC. Esa es la arista. Te dije que te fijaras la anotación. La arista del diedro sería BC. Ahora, si yo quiero calcular el ángulo rectilíneo, quiero ubicarlo, quiero ubicar el ángulo rectilíneo del diedro. ¿Qué es lo que hago? Del punto P, lanzo una perpendicular al plano de esta cara, que sería PA, primera perpendicular. Desde el punto A, lanzo una segunda perpendicular a la arista del diedro. Si ya tengo la primera, ya tengo la segunda, por este mismo punto levanto la tercera perpendicular. Obsérvese que vamos a ponerle acá el punto H. Ahí está. Esa perpendicular AH y esta perpendicular PH están contenidos en las caras del diedro, ¿cierto? Y justamente son perpendiculares a la arista BC. La arista es BC. Entonces, el ángulo rectilíneo del ángulo diedro ABCP, o simplemente diedro BC, ¿quién es el ángulo rectilíneo del diedro BC? ¿Quién es? Ya lo encontré, ¿no? Ya encontré el ángulo plano porque ya tracé, mira, perpendicular AH, perpendicular PH. Dos perpendiculares en el mismo punto y cada perpendicular está contenida en cada cara del diedro. Entonces, el ángulo plano, ¿cuál es el ángulo plano? El ángulo plano será AHP. El ángulo plano será AHP. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la medida del ángulo plano se observa es teta. Teta es la medida del ángulo diedro, entonces. La medida del ángulo plano es la medida del ángulo diedro. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. A ver, voy a poner en práctica, ¿ya? Voy a poner en práctica algunas preguntitas sencillas, ¿ya? A ver, por ejemplo. Algo fácil nomás, ¿eh? Algo fácil, a ver. La pregunta número 4, la pregunta número 4 es una pregunta que está fácil. La pregunta número 4 es una pregunta que está fácil. A ver, si me ayudas, por favor, con la pregunta número 4. Te voy adelantando algo. Las preguntas que yo he colocado en los ejercicios de clase, que coloqué desde el día lunes, las he actualizado. He cambiado algunas. Entonces, por favor, ahora exactamente a la hora que comenzamos, coloqué el material nuevo, ¿no?
con las preguntas actualizadas. Solamente cambié un par de preguntas, nada más. Por favor, necesito que revisen las preguntas. Esta, por ejemplo, sería la pregunta número 4. A ver, lee bien, por favor. Lee bien, por favor. Lee bien. Dime tú cuánto sale. ¿Puedes decirme cuánto sale? Te voy a dar un par de minutos. Vamos. A ver, inténtalo. Muy bien, chicos. A ver, vamos. Tenemos la solución. Por favor, fíjese usted. Tenemos acá prácticamente, ¿no? Nos dan el plano P, donde está justamente el triángulo ABC, ¿no? El triángulo ABC, ahí tenemos, y también tenemos un plano ADC, ¿no? Otro triángulo, ¿no? Que está levantado, ¿no? Con respecto al plano P, ¿cierto? Bueno, de dato tenemos que el segmento DB, este segmento, es perpendicular al plano, ¿no? Es perpendicular al plano que contiene el triángulo ABC. O sea, es perpendicular al plano P, ¿cierto? DB es perpendicular a este triángulo ABC. Ahora, el triángulo ABC, acá dice bien claro, ¿no? Es recto en B. El triángulo ABC es recto en B. O sea, acá hay un ángulo recto, jovencito. ¿Ya? O sea, acá en B hay un ángulo recto. Profesor, no se vio, pero está. Está el ángulo recto. Porque acá dice, mira, ¿ves? Al plano que contiene el triángulo ABC recto en B. ¿Te das cuenta? Ahora, AH mide 8, HC mide 12 y la perpendicular mide 4 raíz de 2. Nos piden calcular la medida del diedro AC. La medida del diedro AC. O sea, la arista es AC y las caras evidentemente son ABC y A Dinamarca, ¿no? Casita.
Anita, Dinamarca, casita, ¿no? ADC. Entonces vamos a hacer la solución. La respuesta, si no me equivoco, es la C. Sale 30 grados. ¿De acuerdo? Vamos, muy bien, Joel. Ahí está, Joel. Perfecto. Muy bien, Joel. A ver. Vamos a hacer la solución, chicos. Ya, la solución para esta preguntita. A ver. Primero. Fíjese usted que el gráfico ya nos están dando, ¿no? Ya nos están dando el gráfico. Aquí está el gráfico. ¿Ya? Ahí está el gráfico. Ahí está, mira, se puede observar claramente. Ahora sí, se puede observar el ángulo recto que aparece en el vértice B. En el vértice B del triángulo que está aquí en el plano P, acá aparece un ángulo recto, ¿sí o no? Ahora acá tenemos AH vale 8, HC vale 12, y aquí estaba la perpendicular BH, ¿no? Que estaba trazada, ¿no? La altura del triángulo rectángulo ABC, BH, la altura estaba trazada, ¿no? Oye, mira, ve, acá es 8 y acá es 12. Vale reconocer que AH y HC son pues las proyecciones de los catetos en este triángulo rectángulo ABC. Para el triángulo rectángulo ABC que está en el plano P, AH y HC son las proyecciones de los catetos AB y BC respectivamente. Por si acaso, ojo a ese detalle. Ahora, por acá tengo la perpendicular BD que mide 4 raíz de 2. Entonces, sabemos nosotros que BD es perpendicular al plano. Por lo tanto, acá podemos colocar el ángulo recto, ¿cierto? Acá podemos colocar el ángulo recto. Claro, es perpendicular, esta línea BD es perpendicular a este ladito BA y es perpendicular a esta altura BH y es perpendicular también al otro lado, al lado BC. Recuerda que cuando una recta es perpendicular a un plano, es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano, ¿no? Por eso que he colocado acá, mira, los tres ángulos rectos, ¿no? Porque BD es perpendicular a BA, a BH y a BC. ¿De acuerdo? Claro que para ti solamente te importa, ¿no? La perpendicular que está en el medio, ¿no? Claro, el perpendicular, el ángulo recto que está en el medio, ¿no? Claro, te importa que BD y BH sean perpendiculares. Profe, ¿y por qué me importa más eso? Claro, porque acá tendrías la primera perpendicular BD, la segunda perpendicular BH y la tercera perpendicular sería pues DH, ¿no? La tercera perpendicular sería DH. De seguro ahora vamos a trazar DH, ¿no? Te voy anticipando eso. Sin embargo, antes de trazar DH, déjame comentarte un aspecto más. Como te había dicho, abajo en el plano ABC tenemos la altura y tenemos las proyecciones de los catetos. Pero por relaciones métricas se sabe que la altura elevado al cuadrado es igual al producto de las proyecciones de los catetos. Vale decir, BH elevado al cuadrado es igual a 8 por 12. ¿Cierto o no? A ver, ¿cuánto es 8 por 12? 8 por 12, a ver, 8 por 2, 16 lleva 1, 8 por 1, 8 y 1, 9, 96. BH sería raíz cuadrada de 96, lo cual sería, ¿no? 4 raíz de 6. Y lo puedo colocar acá, ¿no? 4 raíz de 6, ¿correcto? Entonces, fíjate que ya prácticamente tenemos todo. Claro, ya tenemos todo, porque ahora en este triángulo lo que voy a hacer es trazar la tercera perpendicular. Primera perpendicular, segunda perpendicular, y por acá DH era la tercera perpendicular que te había comentado, ¿no? Por el teorema de las tres perpendiculares. Aquí está. Primera perpendicular BD, perpendicular al plano P. Segunda perpendicular BH, perpendicular a AC. Y la tercera perpendicular es la que se levanta del pie de la segunda, del punto H, y corta a la primera. DH es perpendicular a este lado AC. Finalmente, justo hemos encontrado el ángulo plano del diedro AC. El ángulo plano del diedro AC es BHD. El ángulo plano del diedro AC es el ángulo BHD, un ángulo que se ha formado en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra medida, la medida pedida, la medida de nuestro ángulo diedro AC sería pues este valor, ¿no? Teta, la medida de su ángulo plano. ¿De acuerdo? Finalmente, nos damos cuenta lo siguiente, ¿no?
que aquí para este valor, ¿no? Para este valor 4 raíz de 2 y 4 raíz de 6, teta aparece pues siendo ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto es teta? Si no me equivoco, teta es 30 grados. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? Profesor, ¿cuál detalle? No me di cuenta. En el triángulo DBH, en ese triángulo te aparece 4 raíz de 2 y 4 raíz de 6. Por favor, factorízame el 4 raíz de 2. Si lo factorizas, acá sería 1, BD sería 1. Y si tú factorizas 4 raíz de 2 al 4 raíz de 6, le quitas 4 raíz de 2, aquí te va a quedar raíz de 3. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fíjate eso. Mira. Si tú le quitas 4 raíz de 2, acá te quedaría 1. 4 raíz de 2 por 1, 4 raíz de 2. Y si tú le quitas al 4 raíz de 6, le quitas 4 raíz de 2, entonces te quedaría raíz de 3. Fíjate, pero el triángulo es rectángulo. Un cateto es como 1 y el otro es como raíz de 3. Un cateto es como 1 y el otro es como raíz de 3. Lógico, el otro cateto tiene que ser como 2. Ah, pero acá está teta. Justo ese triángulo rectángulo notable de 30 y 60. Entonces, al frente de teta, al frente de 1 debe estar 30. Al frente de 1 debe estar 30. Justo debe ser teta, ¿no? Por lo tanto, teta es igual a 30 grados. Pregunta, ¿se entendió o no? Y te das cuenta, la última parte, ¿no? La última parte es solamente cuestión de análisis, la última parte, ¿no? Pero todo lo demás, para conseguir la medida del ángulo diedro, todo lo demás es recontra sencillo. Teorema de las tres perpendiculares. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Ojo, seguimos avanzando. Planos perpendiculares. Planos perpendiculares. A ver, como lo dije al inicio, los planos perpendiculares, para darnos un ejemplo directo, van a ser para nosotros el piso y una pared, o de repente el techo y otra pared. Siempre el piso y una pared van a estar contenidos en planos perpendiculares, ¿no? Van a darte la idea de planos perpendiculares. A ver, otra cosa, a ver, ¿qué otra cosa más podemos encontrar en planos perpendiculares? A ver, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más a tu alrededor te da la idea de planos perpendiculares? A ver, ¿qué otra cosa más? A ver, ¿qué otra cosa más te da la idea de planos perpendiculares? A ver, mencióname. Por ejemplo, por ejemplo, si tú tienes de repente, ¿no? Un pequeño cajoncito, ¿no? La parte de abajo del cajoncito, la parte que sostiene, ¿verdad? Sería como el piso, y una de las estructuras del cajoncito que está alrededor sería como la pared. También tendríamos ejemplo de planos perpendiculares. Allá. O sea, ¿qué van a ser planos perpendiculares? Dos planos son perpendiculares si el ángulo diedro que determinan mide 90 grados. Si el ángulo diedro que determinan mide 90 grados. Tengo el plano H y el plano P. Acá tengo entonces el ángulo plano, el ángulo rectilíneo del diedro que forman el plano H y el plano P. La medida del ángulo plano, la medida del ángulo rectilíneo es teta. Si teta es igual a 90, se dice que el plano H y el plano P son planos perpendiculares. ¿De acuerdo? El plano H y el plano P serían planos perpendiculares. Se representa de esta forma, con la T volteada, el símbolo de perpendicularidad. ¿Ya, chicos? Simplemente debemos entenderlo como te lo dije en la parte práctica. El piso y una pared. Nada más. El hecho de tener ahora planos perpendiculares, ¿no? Y una imagen ahí de referencia, no quiere decir que tú siempre vas a considerar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Oye, te dicen un triángulo y un cuadrado están contenidos en planos perpendiculares. ¿Cómo vas a hacer eso? Un triángulo y un cuadrado están contenidos en planos perpendiculares. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? El triángulo estará en el plano de color verde y el cuadrado en el plano de color rojo. Están contenidos en planos perpendiculares. Bien, ahora, claro, si tuvieran un lado común, ya sabes cómo dibujarlo. Si tuvieran un lado común. Ten en cuenta entonces que eso sería una idea, pero otra manera de encontrar, igualito, ¿no? A un triángulo y un cuadrado en planos perpendiculares sería de repente que el cuadrado esté en la parte de verde y el triángulo en la parte de rojo, ¿no? Claro, hay varias formas de tener planos perpendiculares, por si acaso. Por ejemplo, como bien te dije, el piso y una pared son planos perpendiculares, pero dos paredes adyacentes también son planos perpendiculares. ¿Sí o no? La pared que está al frente tuyo y la pared que está al costado, claro, son paredes perpendiculares. ¿Ya? Te ten cuidado con eso, para que tú puedas dibujar y puedas encontrar una vista adecuada para un problema, ¿no? Muy bien, sigo por acá. Teorema. Acá con estos teoremas, por favor, mucho cuidado con estos teoremas. Ya, tómalo con forma, vamos a decir así, ¿no? De una forma muy práctica, ¿ya? No lo tomes así al pie de la letra, sino tómalo de una forma práctica. Con el tiempo vas a aprender esto y te va a ser facilito. Así que no lo tomes de manera que sea pues complicado, ¿no? Simplemente tómalo de forma práctica nada más. Ya, profe, esto me está enseñando y ya está, queda. Lo voy a practicar y voy a ver que esto se va a repetir. Y se va a repetir tantas veces que me lo voy a aprender. A ver, primer teorema. Si dos planos son perpendiculares, el plano P y el plano Q son perpendiculares, ya, piso y pared, piso y pared, piso y pared. ¿Ya? Una recta está contenida en uno de los planos. Y entonces, la intersección de los planos, es decir, la recta AB y la recta perpendicular al otro plano, que en este caso es la recta L, contenida en el punto Q, en el plano Q, perdón, esta recta L y la intersección de los planos, siempre y cuando la recta L esté contenida en el plano Q, y obviamente siendo el plano P y el plano Q perpendiculares, se cumple que la recta L es perpendicular a la recta AB, a la intersección entre los planos. Si dos planos son perpendiculares y una recta está contenida en uno de ellos y es perpendicular a la intersección de dichos planos, entonces la recta es perpendicular al otro plano. Profesor, no entendí. A ver, si yo tengo el plano P y el plano Q, la intersección de ellos es la recta AB. El plano P y el plano Q son perpendiculares. Tengo la recta L que está contenida en el plano Q, pero la recta L es perpendicular a la intersección de los planos, a la recta AB. La recta L es perpendicular a la intersección de los planos. Se cumple que la recta L es perpendicular al plano P. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Si el plano P es perpendicular al plano Q, la recta L es perpendicular a la intersección entre los planos y además la recta L está incluida en el plano Q, entonces se cumple que la recta L es perpendicular al plano P. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien, profesor. ¿Esto cómo debe entenderlo? No la manjo, profesor. Imagínate que tienes el plano P, que es el techo de tu casa. El techo. Y esta parte que está arriba va a ser un panel publicitario. ¿Has visto esos paneles publicitarios? ¿Has visto esos paneles publicitarios? ¿Sí o no? Que están en la parte, en las calles, en la parte de la azotea de las casas, ¿sí o no? Grandazo, ¿no? Eso que dice Perú libre, ¿no? Claro, eso que dice, ¿no? No más pobres en un país rico y al final todos somos pobres, ya, ese, ¿no? Justamente ya, ese panel publicitario, ¿no? Fíjate, ¿ah? Ya, está colocado correctamente sobre tu techo.
¿Ya? Justamente. ¿Y qué pasó acá? Vamos a decir que este pedacito, ¿no? Este pedacito va a ser un cable justo, ¿no? Un cable perpendicular a la intersección entre el panel y tu techo. Este cable es perpendicular a la intersección entre el panel y tu techo. Entonces se cumple que este cable tiene que ser perpendicular a tu techo. Por lo tanto, si es perpendicular a tu techo, es perpendicular a todos los cables que estén contenidos en tu techo. Vale decir, en geometría, la recta L es perpendicular a todas las rectas del plano P. ¿Por qué? Porque la recta L resultó perpendicular al plano P. Ah, ya, bien, bien, bien. Seguimos. Teorema. La intersección de dos planos perpendiculares a un tercer plano es perpendicular al tercero. La intersección de dos planos perpendiculares a un tercer plano es perpendicular al tercero. La intersección de dos planos perpendiculares a un tercer plano es perpendicular al tercero. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo tengo el plano R, que es perpendicular al plano P, el plano R es perpendicular al plano P. Acá está el plano R, fíjate, ahí está, y el plano P está por acá. El plano P y el plano R son perpendiculares. Además, el plano Q es perpendicular al plano P. El plano Q es perpendicular al plano P. El plano Q es el que está aquí, ¿no? De color medio amarillo. Ahí está. Tengo entonces el plano R perpendicular al plano P, el plano Q perpendicular al plano P. Y además, la intersección entre el plano Q y el plano R es la recta L. La intersección entre el plano Q y el plano R es la recta L. Entonces se cumple que la recta L debe ser perpendicular al plano P. ¿Ya, chicos? Como te digo, esta parte tómalo netamente de forma práctica. No te me rayes. Aquí tenemos otra, mira, ve. Teorema. Tenemos otra, mira. Si una recta es perpendicular a un plano, entonces todo plano que contenga a la recta será perpendicular al plano dado. A ver, repito. Si una recta es perpendicular a un plano, ¿ya? Entonces, todo plano que contenga la recta será perpendicular al plano dado. Esto prácticamente es el recíproco del teorema número 1, ¿no? Como si fuera el recíproco, ¿no? Recíproco, ¿sí o no? Como si fuera al revés, ¿no? Ahora, ¿qué me están diciendo, profesor? Ahora yo tengo el plano Q y tengo la recta CO, por ejemplo, ¿no? Y la recta CO, jovencito, es perpendicular al plano Q. Tengo el plano Q y la recta CO. Entonces, el plano que contiene a la recta CO, el plano P, debe ser perpendicular al plano Q. ¿De acuerdo? En el gráfico OC es perpendicular al plano Q, justamente en el punto O. Entonces, el plano P que contiene a esta recta OC es perpendicular al plano Q. El plano P y el plano Q resultan perpendiculares. ¿Todo por qué? Porque la recta OC fue perpendicular al plano Q y porque el plano P está conteniendo justamente a esa recta OC. ¿Chicos? Perfecto. Por acá otro teoremita. Bueno, este teorema creo que se puede entender de manera fácil, mira, ve, de manera fácil. Si desde un punto interior al ángulo diedro, mira, el ángulo diedro es PCDQ. El ángulo diedro es PCDQ. Y por acá está el punto interior, el punto O. Este punto O es un punto del interior del ángulo diedro. Acá está el punto O. Fíjate, ¿ah? Entonces, si por este punto se trazan perpendiculares a las dos caras del diedro, perpendicular OA a la cara donde está el punto P, perpendicular OB a la cara donde está el punto Q,
perpendicular OA a esta cara y perpendicular a la otra cara, desde el punto O, que es un punto interior del ángulo diedro. ¿Qué ocurrirá? Que el ángulo que se forma justo en ese punto O y las perpendiculares trazadas a las caras, desde ese punto O, ese ángulo AOB, el ángulo AOB que se formó en el espacio, jovencito, ¿no? Este ángulo y el ángulo, en este caso, y el ángulo plano del diedro, y el ángulo plano del diedro van a ser suplementarios. El ángulo que se formó, AOB, y el ángulo plano del diedro van a ser suplementarios. X más Y me da 180. X más Y me da 180. ¿Ya, chicos? Si yo tengo acá un punto O, lanzo perpendicular a esta cara, perpendicular a la otra cara, oye, el ángulo que se forma y el ángulo plano del diedro, mira, el ángulo plano, ¿no? Por eso perpendicular acá, perpendicular allá. Este Y es la medida del ángulo plano, ¿cierto? Allá, la medida del ángulo que se forma y la medida del ángulo plano, los dos, la suma, me da 180. Muy bien. Seguimos por acá. Hemos trabajado ahora con planos perpendiculares, ¿no? Con planos perpendiculares. Voy a ponerte una pregunta sobre planos perpendiculares. Vamos a ver si la hace, ¿ya? A ver. Ejemplo número 2. Esta pregunta sí tiene buen nivel. Me gustaría de repente que puedan intentarla. A ver, vamos. Inténtala, por favor. Inténtala, por favor. Te voy a dar un par de minutos. Inténtala, por favor.
Muy bien, vamos a hacer la solución, chicos, para no perder mucho tiempo. Nos hablan sobre un triángulo isósceles ABC, donde los lados iguales son AB y BC. Cada uno mide 5. Nos dice que la base del triángulo mide 6. Se traza la altura BH, ¿no? Altura en el triángulo isósceles, la altura BH, ¿no? Y dice que teniendo a BH como lado, se construye un cuadrado BHPQ. Y este cuadrado es perpendicular al plano del triángulo. Este cuadrado debe ser perpendicular al plano del triángulo. Ojo, ¿ah? Y nos piden calcular el área de la región triangular CPQ. Entonces, a continuación, haremos su respectiva resolución. ¿Ya? La clave era la A. Tenemos acá un plano donde voy a ubicar, jovencito, de esta manera al triángulo ABC. Tengo este plano S, que es un plano de apoyo. Es un plano de apoyo, es un plano solamente para poder graficar y se pueda visualizar exactamente el problema. Tengo este plano S, donde voy a colocar el triángulo, de tal manera que el triángulo es perpendicular a este plano S. El triángulo ABC es perpendicular a este plano S. Profesor, el plano S no estaba en el problema, pero lo estoy considerando porque yo puedo dibujar el triángulo así, ¿sí o no? Claro, AB vale 5, BC vale 5. Si yo trazo la altura en este triángulo, esta sería la altura BH. Claro, como la base mide 6, ¿no? Como la base mide 6, y ya sabes que es triángulo isósceles, BH sería van 3, 3, 3, 3. Muy bien. Profesor, ya tengo BH. Ahora tengo que formar el cuadrado. Tengo que formar el cuadrado. Pero recuerda que el cuadrado es perpendicular al plano del triángulo. El plano del triángulo está acá, paradito, ¿no? ABC. Y el plano del cuadrado tiene que ser perpendicular a este plano del triángulo. ¿Cómo será, jóvenes? ¿Cómo será? A ver, ¿cómo será? ¿Será así? ¿Así tendré que dibujar? ¿O tendré que dibujar? No lo sé, por acá abajo. No lo sé. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Como la imagen 1 o como la imagen 2? Si el cuadrado, jovencito, por si acaso es BHPQA, el cuadrado es BHPQ, BHPQ, y tiene que ser perpendicular al plano del triángulo. Perfecto, como el 1, ¿cierto o no? Entonces por acá, jovencito, dibujo el cuadrado BHPQ, perpendicular al plano del triángulo. ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta o no? Ah, profesor, bien. Entonces, viéndolo de un ejemplito directo, así como hace un rato te mencionaba, el plano S sería tu piso. Este triángulo vendría a ser una pared y este cuadrado vendría a ser la pared adyacente. La pared adyacente, ¿sí o no? La pared adyacente. Y BH vendría a ser pues una columna, ¿cierto? O la intersección, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Ah, así era, profesor. Perfecto. A continuación, vamos a colocar, como BH vale 4, por supuesto, porque AB vale 5. Acá tengo este pequeño que vale 3. El otro cateto, BH, la altura del triángulo, tiene que ser 4, ¿no? Pero BH, joven, BH es el lado del cuadrado. Entonces, todos los lados miden 4. Acá es 4, acá es 4. Profesor, acá también arriba tengo 4, acá abajo también tengo 4. Claro, PH también es 4, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué nos piden a nosotros? Nos piden el área de la región triangular CPQ. CPQ. Profesor, hay que trazar entonces CPQ. Claro, hay que formar, ¿no? Hay que trazar entonces. Mira, acá está 4, 4, 4. Todos miden 4 porque es un cuadrado. ¿Eh? Profesor, ¿de dónde salió el 4? Allá. BA vale 5. Este catetito mide 3. Y la altura es 4, ¿no? Muy bien. Voy a trazar entonces el triángulo CPQ, pero lo voy a hacer de esta manera. Como acá tengo el triángulo que es perpendicular al plano S,
Y acá tengo el cuadrado que es perpendicular al plano del triángulo. Fíjate entonces que ya tienes tú que esta recta BH, ¿verdad? Está contenida en este plano del triángulo. Pero el triángulo justamente es perpendicular al plano. Entonces quiere decir que BH tiene que ser perpendicular al plano S. ¿Sí o no? BH es perpendicular al plano S. Pero aquí tengo, jovencito, por ser cuadrado, la paralela a BH. La paralela a BH es PQ. Entonces, PQ también es perpendicular al plano S. PQ es perpendicular al plano S. Entonces, cuando yo trazo, jovencito, CP, ¿no? Cuando yo trazo CP, recuerda que PQ es perpendicular al plano S. Cuando yo trace CP, PQ va a ser perpendicular también a CP. También a CP. Ahora, otra cuestión. Otra cuestión. El plano del triángulo y el plano del cuadrado son planos perpendiculares. Fíjate el punto H. Fíjate el punto H. El plano del triángulo y el plano del cuadrado son perpendiculares. Fíjate en el punto H. En el punto H, jovencito, tú tienes, claro, la arista, por supuesto, la arista de ese diedro entre el triángulo y el cuadrado, la arista es BH, pues, ¿no? La arista es BH. Fíjate en el punto H. CH es perpendicular a la arista BH. PH es perpendicular a la arista BH. Mira, mira, CH perpendicular, PH perpendicular. Entonces aquí tenemos ya el ángulo CHP, CHP, CHP. Ese ángulo viene a ser el ángulo plano del ángulo diedro entre el triángulo y el cuadrado. ¿Y cuánto tiene que ser el ángulo, cuánto tiene que medir ese ángulo plano CHP si el triángulo y el cuadrado son perpendiculares? ¿Cuánto tiene que medir el ángulo plano, ya, de ese diedro, ¿sí? De ese diedro BH, si justamente los semiplanos son perpendiculares? ¿Cuánto tiene que medir? 90. Entonces aquí aparece 90 abajo, mira, fíjate. 90. ¿Ves el 90 de celeste? Aquí está 90 abajo. 90. Ahí está. Bien, profesor. Ahora, como te dije, voy a trazar CP, pero como ya sabes, CP también tiene que ser 5, porque acá abajo tengo 90. Tengo 3, tengo 4, CP sería 5. No te olvides que te piden calcular el área de CPQ, ¿no? CPQ. Falta unir C con Q, pero ahorita lo vamos a hacer. No te olvides que PQ es perpendicular a PC. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Por lo tanto, acá hay un ángulo recto. Acá está el ángulo recto. PQ perpendicular a CP. Finalmente, mira, ve, tengo ahora para trazar CQ. Trazo CQ. Y ya tengo el triángulo CPQ. CPQ. ¿Dónde está? El triángulo CPQ está por aquí. El triángulo CPQ está por aquí. ¿Te das cuenta? CPQ. Bien, profesor. Pero ese triángulo CPQ es rectángulo, mira. Acá está el 90, ¿viste? Oye, profesor, acá tengo 4. Ah, y acá tengo 5. En el triángulo rectángulo, ¿cómo calculo su área? Claro, cateto por cateto entre 2. O sea, 5 por 4 entre 2. 10. Solución al problema. Este ejemplo solamente es para graficar bien, nada más, y conocer los conceptos que se te han dado, ¿ya? El resto es solamente valores conocidos y puro Pitágoras. Muy bien, chicos. Seguimos avanzando entonces. Seguimos avanzando. A ver, voy a colocarte entonces más preguntas así, ¿ya? Voy a colocarte más preguntas así. A ver, te voy a preguntar el ejemplo número 1. A ver, ejemplo número 1. A ver, ejemplito número 1. ¿Cuánto te sale el ejemplito número 1? A ver, te quiero ver, ¿ah? Te quiero ver. Ejemplo número 1. Vamos, vamos. Hazlo, chiquilín, hazlo.
Muy bien, hacemos la solución entonces de esta pregunta número 1. ¿Ya, chicos? Dice, bueno, es un ejemplo, ¿no? En un ángulo diedro, las distancias de un punto interior a las caras y a la arista son 4 raíz de 2, 4 y 8 respectivamente. Es decir, la distancia del ángulo diedro, ¿no? A un punto interior, o al revés, ¿no? La distancia de un punto interior al ángulo diedro, a ver, ¿cuánto es? Ah, a las caras, ¿no? Si tú ubicas un punto interior en el ángulo diedro, entonces la distancia de este punto a las caras son 4 raíz de 2 y 4. Y además la distancia de ese punto a la arista tiene que ser 8. Prácticamente tenemos que trazar 3 perpendiculares, ¿no? Tenemos que trazar 3 perpendiculares. Sí, ¿por qué, profesor? Porque nos piden la distancia de un punto a las caras del diedro. Tendríamos que trazar 3 perpendiculares. Muy bien. Y nos piden calcular la medida de un ángulo diedro. La medida de ese ángulo diedro. Ten en cuenta, 2 perpendiculares se trazan del punto a las caras y luego la tercera perpendicular será del punto a la arista. Las distancias del punto a las caras son 4 raíz de 2 y 4. O sea, las dos primeras perpendiculares del punto a las caras miden 4 raíz de 2 y 4. Y la perpendicular del punto a la arista mide 8. Con ese dato te piden calcular la medida del ángulo diedro. La respuesta es la C, tal como están diciendo por ahí, ¿no? Como están diciendo por ahí en el chat. Vamos a hacer entonces la solución. Tengo por acá, jóvenes, mira el ángulo diedro, ¿no? Acá está un planito o un semiplano y por acá tenemos otro planito, ¿no? Esta será la arista del diedro, ¿cierto? Esta será la arista del diedro. Mira, ve, semiplano 1, semiplano 2, arista del diedro. Voy a ubicar un punto P, que sea el punto P aquí. En el interior al diedro, acá está ubiqué el punto P, mira, ve, acá está el punto P en el interior al diedro. Entonces, voy a trazar por acá la distancia del punto P a esta cara del diedro, ¿no? Y justamente estoy aprovechando del pie de esta perpendicular, voy a trazar, jovencito, voy a trazar la segunda perpendicular, que va a ser perpendicular a la arista del diedro. Mira, 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 mira. Primera perpendicular, segunda perpendicular, y acá viene, jovencito, la tercera perpendicular. Primera perpendicular, segunda perpendicular, y ahí está la tercera perpendicular. ¿De acuerdo? Ahora, la misma jugada voy a hacer para el otro lado. Mira, mira, mira. Del punto P voy a lanzar la perpendicular a esta cara, la perpendicular a esta cara. Oye, mira, ya tengo entonces que este segmento va a ser perpendicular a esta cara del diedro. Pero mira, mira, fíjate, fíjate qué pasa acá. Oye, ya tengo la primera perpendicular, pero mira, ya teníamos la tercera perpendicular. Para esta cara, la que está inclinada y en el espacio, la que está levantada, ya tengo una perpendicular, pero también tengo la tercera perpendicular. Primera y tercera me dan la segunda perpendicular. ¿Te acuerdas de eso? Primera y tercera me dan la segunda perpendicular. Ahora yo te pregunto, juventud, ¿cuál es la medida del ángulo plano de este diedro? Te lo voy a poner así de fácil. ¿Alfa o teta? ¿Cuál es la medida del ángulo plano de este diedro? ¿Cuál es? ¿Alfa o teta? ¿Cuál es? Te estoy preguntando. ¿Cuál es? ¿Alfa o teta? ¿Cuál es? Fíjate bien. Fíjate bien. ¿Cuál es? Teta. Muy bien, Diego. Muy bien, Robert. Perfecto, ¿no? Claro. Teta. Muy bien. Profesor, ¿y por qué tiene que ser teta? Porque recuerda que el ángulo plano es trazando dos perpendiculares, pero que las dos perpendiculares pertenezcan a las caras. En este caso, la perpendicular de celeste pertenece a la cara amarilla y la perpendicular de azul pertenece a esta cara de color rosado. Justamente estas dos perpendiculares llegan a este punto, ¿no? Entonces, el ángulo que mide teta es justamente el ángulo plano, ¿no? Del diedro. Entonces, yo quiero calcular todo ese valor, profesor. Claro, quiero calcular todo ese valor. Pero por dato tienes que la distancia del punto P, ¿no? Yo quiero calcular todo ese valor. Mira, ahí está el X, ¿ah? Ya lo coloqué. Yo quiero calcular la medida del ángulo diedro, pues, ¿no?
es la medida del ángulo plano. Por eso calculé el ángulo plano. Ahí está. ¿Cuál es su medida? X. O sea, me piden X. Bien. Ahora, dato. La distancia del punto P a las caras, una distancia era 4 raíz de 2. Y la distancia de un punto a una cara es la longitud de la perpendicular. La longitud de la perpendicular, acá está, mira, 4 raíz de 2. Oye, la distancia del mismo punto a la otra cara era 4. ¿Sí o no? Perfecto. Y la distancia del punto a la arista del diedro, acá está justo, ¿no? El ángulo recto. Mira, mira, la distancia de un punto a un segmento. La distancia de un punto a un segmento, profesor. Hay que trazar la perpendicular. Pero ya está, mira, la perpendicular que está aquí en el medio. ¿Y cuánto era la distancia, profesor? La distancia era 8. 8, por dato del problema. Ah, bien. Entonces, fíjate, ya acabó el problema. Acabó el problema. Si tú te das cuenta, acá tienes un triángulo. Un triángulo. Mira, ve, 4 raíz de 2. Este otro cateto, ¿cuánto tiene que ser? Haz Pitágoras, pues. Haz Pitágoras. Por Pitágoras, acá el otro cateto tiene que salirte 4 raíz de 2. Y si acá es 4 raíz de 2 y el otro es 4 raíz de 2, este triángulo es de 45 grados. ¿De acuerdo? Oye, 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, la hipotenusa 8, 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, la hipotenusa 8. El ángulo es de 45 grados, porque los catetos son iguales, pues, ¿no? Porque los catetos son iguales. A ver, ahora acá no te confundas, ¿ah? Acá no te confundas. Mira este triángulo rectángulo. Y mira. El cateto mide la mitad de la hipotenusa. Cateto es 4, hipotenusa 8. Cateto es 4, hipotenusa 8. En ese triángulo rectángulo, este ángulo tiene que ser 30 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto vale la X? La X sería la suma de todo, pues, ¿no? La X sería 45 más 30, 75. Muy bien. O sea que, mira, conocer las definiciones te lleva a resolver el problema rápidamente, rápidamente. ¿Te das cuenta? Bien, a ver, seguimos practicando. Seguimos practicando. A ver, viene el ejercicio número 1 de los problemas de clase. El ejercicio número 1 de los problemas de clase. Voy a dar entonces 2 minutos para resolver el ejercicio número 1 y voy cuadrando las preguntas de tu examen. ¿Ya? Vamos. A ver, por favor, todos, necesito que me resuelvan el problema 1, ¿ah?
Muy bien, muchachos. Vamos a resolver entonces este problema. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien, no, chicos? Ajá, muy bien. Tenemos una respuesta. Tenemos la respuesta de Cristian. Ay, 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 me emociona muy bien, Cristian, me emociona tu respuesta, me da un aliento, ¿no? Muy bien, Cristian, de verdad, muy bien. Casi lloro, hermano, te lo juro, ¿ah? Muy bien, Cristian, muy bien. A ver, chicos, por favor, hay que resolver los problemas, ¿ya? Hay que resolver los problemas, hay que intentarlo. Profesor, no me sale como dice Diego, no me sale, profesor, no importa. La cosa es intentarlo. Luego vas a ver la solución ahorita mismo, te voy a enseñar, te voy a explicar y vas a poner en práctica este conocimiento en los problemas de tarea. Y vas a seguir resolviendo todos los problemas de clase. Hay 10 problemas resueltos. 10, 10, más la teoría. Solamente te queda practicar. No hay de otra. Oye, ¿tú sabías algo? Te cuento algo, ¿ya? Algo alentador, mira, algo alentador. A ver, te cuento algo. Ustedes sabían que, por ejemplo, ¿no? El padre de la matemática, bueno, yo considero así, ¿no? Prácticamente que el padre de todos los matemáticos, ¿cierto? Leonard Euler, ¿cierto? Euler, ¿verdad? Lo que ustedes lo conocen, profe, Euler, sí, sí, Euler, ¿ya? Euler. Ya, justamente esta personita, ¿no? Justamente era bastante aplicado, ¿no? En sus materias, en lo que él estudiaba, en lo que él quería desarrollar. Pero te comento algo, él era muy aplicado, sí, pero no era tan, digámoslo así, no era tan genio, no era tan genio como el mundo lo cree, ¿no? No era tan genio como el mundo lo cree. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de leer la biografía de Leonard Euler o de repente de investigar un poco sobre él, se van a dar cuenta que él tenía un gran valor. Y justamente ese valor era, o la actitud, ¿no? Era de la persistencia. Era muy persistente. O sea, él no se rendía fácilmente. Oye, Euler nos ha dejado un montón de teoremas, nos ha dejado un montón de conocimientos, ¿no? Y justamente él conocía lo básico, ¿no? Lo básico. Pero luego su insistencia, ¿no? Esa forma de ser así, ¿qué pasó? Lo llevó a desarrollar tantos teoremas que ahora nosotros estudiamos los teoremas que él nos dejó. ¿Puedes creer eso o no? O sea, que una persona que no es tan inteligente por el tema simplemente de ser insistente, de nunca rendirse, mira hasta dónde llegó. ¿Te das cuenta? Oye, igualito le pasa a Einstein, ¿no? ¿Sí o no? Igualito, ¿sí o no? Igualito le pasa a Stephen Hawking, ¿sí o no? Mira todas las limitaciones que tiene o que tuvo Stephen Hawking, mira, y hasta dónde llegó, ¿sí o no? Claro, oye, prácticamente él estaba contradeciendo la teoría de la relatividad de Einstein, ¿sí o no? Él estaba dándole un giro, ¿no? Oye, mira, es algo increíble, ¿no? Que una persona limitada tenga esta capacidad, ¿no? Bueno, no es limitada, pero una persona que tenga de repente esta, estas anomalías, ¿no? Estas diferencias con nosotros, estas diferencias con nosotros, porque ya sabemos nosotros cómo era Stephen Hawking, ¿no? Se sabe, pero mira todo lo que logra, ¿sí o no? Igualito, tú tienes que hacerlo. Tú no tienes ninguna anomalía, ¿sí o no? ¿O hay alguien acá que tenga alguna anomalía? No creo, ¿no? No, porque si no ya me lo hubieran dicho, ¿sí o no? Claro, ya me lo hubieran dicho. Entonces, chicos, solamente queda a ustedes desarrollarse, ya moverse, poner en práctica sus conocimientos, avanzar, leer, leer. Muy bien, vamos a resolver este ejercicio. ¿Ya, chicos? Dice, sea ABC un triángulo equilátero cuyo ortocentro es M. Profesor, tengo un triángulo equilátero y me dan el ortocentro. Si yo tengo un triángulo equilátero, debo recordar que el ortocentro del triángulo equilátero viene a ser, jovencito, ¿qué cosa? Viene a ser el higo, profesor, ¿qué? El ortocentro viene a ser el incentro, el baricentro y el circuncentro. Para un triángulo equilátero, el ortocentro viene a ser el incentro, el baricentro y el circuncentro a la vez. Los 4 puntos son el mismo punto. Ah, ya. Bien, profesor. O sea que al tener el ortocentro ya tengo el baricentro, ¿sí o no? Bien. ¿Ya tengo el circuncentro, sí o no? Bien. ¿Ya tengo el incentro, sí o no? Sí. Allá, todo eso en el triángulo equilátero. Bacán.
Ahora, me dan el lado del triángulo equilátero. Mira, el lado vale 18. Si yo tengo el lado de un triángulo equilátero, tengo todo. Tengo las tres alturas. Si quiero, puedo tener los puntos medios de los lados. Puedo tener las bisectrices. Puedo tener todo. Si tengo el lado de un triángulo equilátero, tengo todo. Bien. Ahora, dice que desde el punto M, desde el ortocentro, se va a levantar una perpendicular, MD, perpendicular al plano del triángulo, tal que MD mide 4 raíz de 3. Nos piden calcular la medida del ángulo diedro formado por el plano del triángulo y el plano ABD. Entonces, se presenta a continuación la respuesta. 53 grados será la respuesta. Observa, por favor, he dibujado el triángulo. Aquí está el triángulo. Lo he dibujado echadito, ahí está. ¿Por qué, profesor, echadito? Porque voy a ubicar, jovencito, ¿no? Voy a ubicar por acá el ortocentro de este triángulo y por ese punto voy a levantar la perpendicular, ¿no? Entonces me conviene tener al triángulo ahí echadito, en ese plano, ¿cierto? Bien, ahí está el triángulo ABC. Entonces, los datos. El M es el ortocentro, profesor, ¿ya? Por acá estará el ortocentro, ¿de acuerdo? Y por acá voy a levantar la perpendicular. La perpendicular a este plano es MD, ¿cierto? Y luego dice, ¿no? Profesor, como M es el ortocentro, profesor, acá tendrá que pasar una altura, por supuesto, ¿no? Si yo tengo un triángulo ABC y M es el ortocentro, entonces si yo trazo la altura, claro, tiene que pasar por el ortocentro. La altura sería CH, ¿no? Claro, la altura sería CH. Ahora, ponte a pensar. Si es un triángulo equilátero, el punto H para ese lado AC sería o no sería el punto medio. Claro, la altura para el triángulo equilátero es un van, cualquiera de las tres alturas, ¿sí o no? Porque el triángulo equilátero tiene sus tres lados congruentes. Las tres alturas son van, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, profesor? No te olvides que el punto M, oye, es el higo, ortocentro, incentro, baricentro, circuncentro. ¿De acuerdo? Ah, ya, profe. Ahora, el triángulo es equilátero. ¿Cuánto medía su lado? Su lado medía 18. Entonces, por acá tengo yo, ¿cuánto? 18. ¿No? Acá también tengo atrás 18. Acá también tengo, ¿cuánto? 18. Profesor, pero el punto H es punto medio. Sí, el punto H es punto medio. No te vayas a olvidar. 18, 18, 18. Y por acá el punto H tiene que ser punto medio. Claro, porque CH es van, van, van. Bisectriz, altura y mediana. ¿De acuerdo? Profesor, el punto M es el higo. Ah, el higo, ¿no? Incentro, baricentro, circuncentro, ortocentro. Muy bien. Voy a trazar entonces, teniendo la primera perpendicular, la segunda perpendicular, la tercera perpendicular. Mira, ve. MD, primera perpendicular, MH, segunda perpendicular, y entonces trazo DH, que sería la tercera perpendicular. Observa que por dato MD mide 4 raíz de 3, por dato del problema. Lo que nos pide a nosotros es calcular la medida del ángulo diedro determinado por el plano del triángulo ABC y el plano del triángulo ADB. Pero fíjate que ya hemos encontrado el ángulo plano del ángulo diedro pedido. El ángulo diedro pedido tiene como arista el lado AB. Arista AB, el diedro AB, ¿de acuerdo? Determinado por el plano ABC y por este plano ADB. Pero ya encontré el ángulo plano, mira, en esta cara, MH perpendicular en H. En la otra cara, DH perpendicular en H. Por lo tanto, el ángulo DHM es el ángulo plano de ese diedro. Lo que me están pidiendo entonces es la medida de este ángulo plano, la medida del ángulo diedro, X. Bien, profesor. Perfecto. Finalmente, debemos recordar, estos cálculos deben ser para ti pan de cada día, como el desayuno. ¿Por qué no te olvidas de desayunar? O como el almuerzo, ¿por qué no te olvidas de almorzar? ¿Sí o no? Profesor, si tengo un triángulo equilátero de lado 18, ¿su altura cuánto vale? Si tengo un triángulo equilátero de lado 18, ¿su altura cuánto vale? ¿La altura cuánto vale? Oye, la mitad es 9, cateto 9, 30 y 60, no te olvides. Profesor, la altura vale 9 raíz de 3. 9 raíz de 3, ¿correcto? La altura CH mide 9 raíz de 3.
pero no te olvides que el punto M es el baricentro. Ah, profesor, relación de 2 a 1, del vértice al baricentro, como 2, del baricentro al punto medio, la mitad. Pero todo esto es 9. Todo es 9 raíz de 3. Entonces, como M es el baricentro, MH tiene que ser 3 raíz de 3 y CM tiene que ser 6 raíz de 3. Mira, relación de 2 a 1 y todo mide 9 raíz de 3. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien, Fabricio. La altura mide 9 raíz de 3, pero como M es baricentro, esto es como 2 y L es como 1. Claro, CH es mediana, pues, ¿no? El baricentro divide la mediana en dos segmentos, cuya razón, partiendo del vértice, es de 2 a 1. Vértice baricentro mide el doble que del baricentro al punto medio. Por eso acá es 6 raíz de 3 y acá es 3 raíz de 3. Mira, 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 mira. Mira acá. 4 raíz de 3, 3 raíz de 3. Profesor, este lado tiene que ser, mira, mira, 3 raíz de 3, 4 raíz de 3, 5 raíz de 3. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Aquí, en este triángulo, equivale 53 grados. Solución al problema. Chicos, espero les haya gustado la clase. Dejo habilitado el examen, ya, dejo habilitado el examen hasta las 8:30. Hasta las 8:30. Necesito que todos den la práctica. Ya voy a tomar nota de todos los jóvenes que dan su examen. Si no, los que no dan, voy a tener que mandar el reporte a la tutora. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en el Full Práctica. Ojalá se haya entendido todo el tema. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, me lo hacen llegar. Voy a parar el video.